El siguiente programa debe ser tomado con calma y como divertimento, ya que los comentarios expuestos por los participantes atienden una conversación entre amigos, sin fines pedagógicos o culturales. Entiéndase esto como el ejercicio de documentar las ideas que surgen en el ambiente de la intimidad que genera estar entre amigos. ¿Crees que con eso se puede hacer ASMR, güey? Sí, güey, sí. Ya vamos a ver. Hola. Mandela. ¿No preparaste uno, carnal, no? ¿No ponchaste uno ahorita? ¿No te prepararon? No. Hubieras ponchado uno, Sí. carnal. Ya si no sé, güey, mínimo empiezo a... O es eso, o es A un inventar cosas. o es un recuerdo falso que tengo, tal vez tú no sabes poncharlos. Nunca pasó eso, güey. Dice bien la poetisa Becky G, güey. Si no me acuerdo, no pasó. Junto con Talía. Sí, junto con Talía. Es más, ni me acuerdo si es Becky G o Karol G o Nicki G Una o chica Nicki reggaetón. G o... Pero Talía sí, seguro. Talía sí, de seguro. Y bienvenidos al podcast Migraña número no sé qué. Ya después lo pondré y ahí en edición. Ya sabes, todo el equipo de edición me va a apoyar. Pinche viejo huevón, güey. Pues si ahí tienes abierto el... Bueno, ya. El día de hoy vamos a hablar sobre el efecto Mandela. Es un efecto muy interesante, pero antes que nada vamos a recordar el nombre hasta que se los aprendan, hasta que ya nos ubiquen, hasta que vayan a nuestras casas y Pregunta entren por antes, las ¿podemos ventanas. aplaudir? No, ¿verdad? No se puede aplaudir. ¿No? Ay. Yo no vine a eso. Bueno, tenemos empezando por el lado derecho, que es el lado izquierdo aquí en el monitor, con el doctor Víctor Ángel. Hola. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Es que necesito aplaudir, güey. Quiero sacar acá las tortillas. Si no, algo se pudre dentro de ti. Si no lo haces. Sí. Y tenemos a Raúl. A Raúl. Aquí estoy yo. Raúl, el Bruce. El Bruce. Dijimos que lo íbamos a conocer como el Bruce. Entonces ahí está el Bruce. Díganme, el Bruce. El Brucito. Y tenemos aquí al Flash. Hoy viene de cosplay de Flash. Al El outfit de Sheldon, el de hoy. cosplay de Sheldon Cooper. No me pero alegra la como heterosexual. región 4. Y heterosexual, por favor. Heterosexual, región Bueno, 4. ahí tenemos a... dijimos que era- Versión apocalipto. Ay, güey. O sea, como que tú seas más europeo. pero ¿quién viene de Sheldon? ¿Quién viene de Sheldon? Yo no. Estuvo mamón. Bueno, Jonathan, aplausos en edición. Comiendo chetos. Claro que sí. Y yo. Aquí estoy. Ya, güey. Soy igual o más moreno, solamente que la luz me está dando un poquito más de frente. No se dejen engañar, no soy blanco, soy prieto. ¿Sí? ¿No se ve mi prieto? No muevan los colores de su Y- monitor. Así somos de prietos. Así somos. Así somos de morenos. Tal vez el Y- no no se menos que preocupe. nosotros, pero sí. Y al dominido. Ese así soy yo. Say my Pone name. sonido de estadio. Say my name. Bueno, ya. Freddie Mercury del podcast. Pero vamos a empezar con el efecto Mandela. Mande. El efecto Mandela fue un tema que nos ayudó a proponer nuestro querido Adrián, que no está. dominó. Que no está. Ya saben cómo, Está cómo ebrio. es. Está crudo, dijo. Dijo que está crudo. Tebrio de poder. Está ebrio de poder. Qué Nuestro bueno. querido estandopero, es que creo que tenía show. Es que tenía fechas, no Tenía sé. fechas hoy, pues no. Iba a estar en Celaya, ¿no? No somos, Sí. no somos su prioridad, obviamente, ¿no? Porque allá sí le están pagando. Sí, como aquí no. Y no se ve para cuándo nos vayan a El pagar. stand-up pues sí deja, ¿no? Hoy en día es como que algo muy de moda, entonces pues, tiene que chambear. Bueno, el chiste es que el efecto Mandela es... ¿Qué es? es ¿Qué es el es que efecto hay dos maneras de abordarlo, pero en sí el efecto Mandela es cuando tienes un recuerdo que no corresponde a esta realidad, pero sobre todo se define el efecto Mandela, que lo definió una bloguera que también es estudiosa de la psicología, que se llama Fiona Brom. De lo paranormal. De lo paranormal, porque sí, ya sabes que cuando... ¿Bloguera?
Ajá. Bloguera. Porque o trabajas en recursos humanos o te metes a trabajar en cosas paranormales como psicóloga. Entonces, ella quiso... O sea que no es buen psicólogo. Se dedica a Carlos Trajear. Carlos Trexiar. Carlos Trexiar. Trexiar. Sí, Ah, ok. Bueno, el chiste es que el efecto Mandela es eso, que muchas personas tienen un recuerdo en común que es falso, que no pasó. Todo se originó porque en el 2008, me parece, que fue cuando se murió el señor Nelson Mandela. 13, ¿no? 2013. ¿Sí? Murió en 2013. ¿Sí? Ah, mira, es chido cuando alguien me apoya y no nada más yo. Estúdiale, güey, por favor. O sea, si no vienes O sea, no nada más porque sea tu casa, güey. No, güey. Bueno, Estudia, güey, el por chiste es que en el 2013 se murió Nelson Mandela, pero muchas personas cuando conocieron esta noticia, ellos ya sabían, bueno, tenían el recuerdo en su memoria, que él ya había muerto en los 80s, Como que había 30 muerto en años prisión. atrás, ¿no? Entonces, esta señorita Fiona Blum, como que comentó esa noticia, y ella comentó que también ella no recordaba que, bueno, ella ya recordaba que se había muerto antes, y que incluso estaba en prisión, y muchas personas dijeron, sí, yo también recuerdo que sí había pasado así como tú dices, eso que tú dices, eso es. Entonces, sí, yo digo que sí. Yo digo que sí. Entonces, las personas empezaron a darse cuenta que todos tenían pues ese recuerdo falso en común, porque pues ya cuando lo contrastas con la realidad no es cierto. Entonces, por eso se nombró el efecto Mandela, porque es recuerdos que puedes tener y puedes tener en colectivo una... Lo que entiendo es que para que se llame efecto Mandela tal cual debe ser como colectivo, ¿no? Ajá, Un no nada más chingo tuyo. de gente, o sea, no Sí. nada más, No no como nada de más que lo crea te yo. cortan la luz y dices, ah, chinga, yo lo había apagado. Eso no tiene... ¿O fue en otra realidad? Eso fue... Eso es de que no pagaste ya, ¿no? O sea, más bien... Pero si 1 millón de personas hubieran dicho, no, es que sí pagó, Hubiera sido. ya es un efecto Mandela. Ajá, ¿no? ajá, Precisamente. se genera el efecto Mandela cuando ya se hace Cuando global, ya es- cuando ya es un recuerdo falso colectivo, una memoria colectiva que coinciden en esa misma... Apendejamiento colectivo, ¿no? ¿Cuántas personas consideran colectivo? ¿Más ¿Más de uno? No, yo creo que... Pues güey, aquí estás hablando de una nación, prácticamente. No, pero... O sea, prácticamente está diciendo que mitad pero es que del país, güey. No creo que sea todo el país. Yo lo que vi es que sí, muchas personas, pero nunca dicen cuántas o por qué se considera tan importante o que realmente muchas personas les haya vivido. O sea, tú quieres como un estándar de Sí. de arriba de 10 personas ya es un Por efecto favor, o Mandela. sea, si vamos a hablar científicamente. Pues a mí me da la impresión, por ejemplo, que tiene que ser un número suficiente de personas para que sea puesto en duda, o pueda ser puesto en duda ese hecho o ese acontecimiento. Porque si, por ejemplo, sucede que 2 personas recuerdan algo que no sucedió, es más fácil decir, seguramente lo imaginaron. Tiene que ser un número Seguramente fumaron de lo mismo. Sí, tiene que ser un número suficiente de personas para poner en duda algo, ¿no? No sé, tal vez, por ejemplo, en el caso de la bloguera, pues fueron todas las personas que se enteraron de la noticia, o fueron todas las personas que estaban vinculadas de alguna manera a su medio, que era el de la parapsicología. Ah. Pues sí, yo creo que tiene que ser un número suficiente. O sea, si, por ejemplo, si 10 personas ya lo creen, ¿podrían? Por eso que o esa es mi duda. ¿Ustedes creen que sea suficiente para poner es que en no, duda es que un- sí, o sea, si te pones a pensar, Momento, ya me va. ¿Tienen que ser muchos o un chingo? Entre muchos y un chingo. no, yo creo que 10 personas todavía no es así como No, yo digo que sí deben ser unas 500, unas 500. ¿No? Mil. ¿Lo ponemos? Ponle Aquí, mil. ya lo menos. Aquí nadie nos dijo, nunca nos establecieron una marca. Nosotros vamos a o sea, instaurarla. todo Wikipedia, güey, nunca dice, güey. Y ya lo busqué. Ya lo busqué. No, vamos, Ya no- lo googleé, nosotros güey. lo vamos a dejar en 500, ¿no? ¿Les parece bien? 500. Sí, ya Una 500 marca ya, secreta. Ya se embola, ya. cantidad, Ya, Sí. ya no caben en una casa. Si vienen hacia ti, si te ciscas, ya se vienen 500, ya. Sí. Sí te convencen un poquito. Entonces, 500 está bien. 500 personas. se cierra en 500. ¿Quién más? Bueno, el chiste es que, estos recuerdos falsos, muchas personas lo pueden tomar de este lado extraño, de este lado que puede llamar más la atención, que es el decir, es que estos recuerdos no es que no existieron, lo que pasa es que existieron en una realidad alternativa. En esa realidad diferente que hay, se supone que hay 2 mundos paralelos o más quizás en el multiverso. Entonces, El multiverso. Flash.
Claro ejemplo. Sí, sí, es que se supone que pues entonces podríamos hablar como esta, cuando hablamos de física cuántica, ven ese ejercicio de las partículas al cruzar la rendija y que realmente pueden estar en todos los lugares de ese espectro, pero solamente son bueno, se pueden medir con cierta exactitud cuando el observador interviene. Pero si no hay observador, realmente ellas pueden estar en cualquier lugar. No son definidas hasta que las intentamos Hasta medir. que- El observador interviene en el comportamiento de la partícula subatómica, que eso es lo que sucede con la mecánica cuántica o no físico. Ah, no, tú no eres físico, ¿verdad? Yo no soy físico. Eres químico. Yo soy químico, pero Ah. sí te entendí. Entonces no vale. Sí, por eso Ya te puedes decir. sí, por eso muchos cuando quieren sustentar y como que hacer más creíble Es que es difícil que el hacerla efecto creíble. Mandela sea algo de dimensiones, no solamente algo de que una memoria falsa, evitar cosas de la sugestión. Si queremos explicarlo y como que hacer este guiño para que pues digan, no, sí, debe ser algo interesante, algo paranormal, algo extraordinario, entonces es cuando se usa esta teoría de la física cuántica para explicar que sí puede haber otras dimensiones, que pueden estar en este momento viviendo diferentes cosas. Y en una sí pasa, en una sí se murió Nelson Mandela en 1980 y hay un residuo, que es lo que es donde se Como rompe una línea temporal alterna, aquí ¿no? es donde se rompe la cosa la cosa que se explica científicamente cuando dicen es que alguno de esos recuerdos de alguna manera llegó aquí, o sea, un residuo, una estela de ese recuerdo apareció en esta realidad y es donde dices, ¿cómo? Y como ya no hay maneras de que te sigas viajando con la teoría cuántica, entonces ahí se termina, porque dices, ok, sí te creo, hay dos dimensiones, podemos estar en dos lados al mismo tiempo, puede haber una dimensión paralela. También hablan de varias, ¿no? De Ajá. varias líneas. Y que cada, o de varias en realidades. cada evento pasa diferentes cosas, pero la cosa es, ¿cómo es que entonces tú tienes ese residuo de esa realidad? Y ahí es donde, pues ya, hasta ahí llega la teoría, y hasta ahí digan, bueno, vamos a ver el siguiente programa, vamos a hablar de otra cosa, y ya no se llega a concluir, se crea esa especulación de que puede haber otra dimensión, y tratarlo de cimentar de una manera con esta física, pero la bronca es que pues no se puede terminar de explicar, se queda en teoría, y aparte, incluso la física cuántica tiene mucha teoría, pero no han comprobado muchas, de hecho todavía hay teorías que no se han terminado de comprobar, la teoría de cuerdas, y entonces es complicado a través de esto darle la explicación. Y mucho más en un podcast. Y mucho más en un podcast. Y mucho más si lo leíste hace 20 Y minutos. más si nadie es físico. Más si- Bueno, entre un sinfín de variables. Pero es que resulta el tema muy interesante. De hecho, yo también, al final de todo lo que llegué a observar, ya perdí un poco de credibilidad en el tema. Pero de inicio sí me causó mucho conflicto creer que hay otras realidades donde... ¿Qué pasaría si hubiera tomado esta decisión? A lo mejor ahí hay un universo donde sí tomé esa decisión y me fui por otro rumbo de mi vida. En otra realidad eres futbolista profesional. Ah, güey. Es que este efecto es eso, ¿no? Lo curioso, creo. Que te da para divagar. Ajá. mucho. Para seguir especulando. Porque Y que aparte relaciona este efecto también, por ejemplo, con lo que proponía este señor, el que estaba chuequito. Stephen Hawking, ¿no? Stephen Hawking. Que la teoría de los universos múltiples, ¿no? En donde nosotros estamos ahorita en una línea, en un universo, pero estamos compartiendo espacio con otro, ¿no? Sí. Que, En alguno ya en se murió alguno- Spider-Man y en otro sigue vivo. Ajá, por Ándale, ejemplo, la película tipo de- Spider-Verse. la película de Spider-Verse es el claro ejemplo para que nos entiendan todos. Ajá, exacto. Entonces, según esto, hay unos que lo mencionan como un tipo de error, ¿no? O sea, lo que pasó en otro universo ahorita se está reflejando en este por que se cruzaron los cables, ¿no? O ese tipo de... O esta otra teoría que estamos viviendo como dentro de un sistema informático, de una computadora. Como la Matrix. Como la Matrix, exactamente, que también es como una teoría medio loca, que yo, la verdad es que a mí ni interesante se me hace, pero bueno, también está relacionada con esta, ¿no? Que hay errores en la Matrix, así como dices, y que, bueno, mucha gente piensa que pasó una cosa cuando en realidad pasó otra, ¿no? Ahora, eso también me recuerda a muchos ejemplos. Dalos. Eso Que creo que es, Impresionante. que Es lo creo más que es interesante. lo más interesante de este efecto. Pueden brincarse todos los minutos previos hasta este momento. Porque Ahí por vienen ejemplo, los había el ejemplos, lo que se entiende. O sea, el primero, ¿no? El que le dio el nombre, el de Mandela, igual. A lo mejor no te da tanto impacto porque, pues, tú no eres Mandela. sudafricano, ¿no? O sea, tú no lo viviste y, pues, no tienes como que esa relación, ¿no?
Sin embargo, hay muchas otras cosas hasta de, ¿cómo podría decirse? Cultura pop. De la cultura pop, ¿no? Que muchos piensan una cosa, por ejemplo, una escena de una película, pero que en realidad es diferente, ¿no? Que hasta el guión original dice otra cosa cuando todos piensan que pasó otra. Pues lo de Look, I am your father. Ahora, Esa frase nunca se dijo, solamente le dijo I am your father. Le dijo no, I am your yo father. soy tu padre, ¿no? Ajá, porque le dijo, tú mataste a mi padre. Y Eso todo lo el dice en mundo, español. incluso hasta en Toy Story 2, ¿no? Le hacen una referencia a esa Ah, El emperador Zorg. Y le dicen, Emperador vos, Zorg. yo soy tu padre. Y vos, no. Ajá, pero No mames, así realmente lo dice. nunca dijo el nombre, nunca dijo un nombre, Pero, solamente. y Zorg sí le dice a vos, yo soy tu padre. Yo tengo un ejemplo que me No pareció, pasó así. Ajá. bueno, de los que se encuentran en internet, que me pareció muy impresionante porque me sentí tan identificado. Es el de esta canción, ¿cómo se llama el De grupo? Queen, ¿no? La de We Are the Champions. Ajá. Yo tengo en mi cabeza que termina al final con esta... Cierto. Of the world. Y me vengo enterando, cuando investigué sobre el tema, que no existe tal final en la canción. Ajá. O sea que acaba en Champions, ¿no? Ajá, y ahí se queda. Hasta ponen la escena de un, creo que un reality show donde varios... De Carpool. Con Algo James así. Corden, donde está Gwen Stefani. No me acuerdo quién George es más. Clooney también. George Clooney y no me acuerdo quién más. Otra Si quieren persona. cantar ese final. Y se quedan viéndose todos porque no aparece en la canción. Y dicen, ¿qué onda? Nos faltó ese pedacito de At the World. Yo ese también me impresionó mucho. Aunque bueno, sí hay dos versiones de esa canción en vivo. Donde sí dice al final At the World. entonces es por eso. Yo creo que es por eso. ¿Qué versión en vivo? Ahí está. Hay dos videos. Of the world. En la película lo pusieron así, pero yo creo, a mí se me afianza esa rola por el Winning Eleven. Cuando jugaba Winning Eleven, Ah, el de fútbol. el fútbol ese viejito, cuando ganabas una copa, al final salía esa We are pez the viejito. champion. Y sí decía Of the world. Pero Y es que tú entonces a estabas lo mejor así hay una levantando tu copa. versión. Entonces eso hizo que se afianzara y que Of the esa world. fuera la versión O- verdadera, otra la versión explicación completa. que veía, que observé, bueno, que vi, que decía en internet, ¿Que miré? a ese problema de esa canción, es que en unas estrofas, a la mitad de la canción, sí lo dice. Entonces, como tú te lo grabas, Pero durante el verso, ¿no? ajá, Durante pero el igual verso- dice At the World, a media canción, y como tú estás como que aprendiéndote la letra, el ritmo, por eso al final quieres volver a decir ese pedazo, piensas que es parte de la estrofa, Es que es pero parte, no lo dice. es parte del estribillo, ¿no? We are the champions of the world. Ajá, entonces por eso se te Y queda al que final, tiene que cuando dice decirlo. We are the champions, si te lo corta, como Ajá. que tú te quedas. Es como el si- momento. Es como si pero después de que si eso es el amor, que si eso es el amor, dijeras otra vez 17 años. No, porque ya acabó la ¡Vamos, canción. inocencia! Pero te quedas con los 17 Es años. como si te dijera es callada, Tímida. ¿no? Y luego pasa el versito. Y es que creo que Exacto. tiene que ver con la otra explicación, o la racional de esta capacidad que tiene el cerebro para construir Ajá, y completar también. el conocimiento a través de las asociaciones. Como que sí es como impresionante, pero yo siento que eso tiene una explicación más lógica. Es como lo que sucede con los déjà vus, ¿no? Que nos dicen los especialistas, no es que uno recuerde, bueno, viva nuevamente experiencias del pasado. Lo que pasa es que ante determinada situación, el cerebro Lo analiza. asocia Ajá. Asocia para con poder determinada arraigar un sensación. nuevo. Y cuando vuelves a tener esa sensación en el futuro, tú crees que viviste ese acontecimiento, cuando en realidad solamente tuviste una sensación semejante. Yo creo que tiene que ver con algo parecido a eso, ¿no? Sí, pues. Bueno, no, pues sí, yo también estaba investigando sobre eso, más allá de cuando ya incluso toman lo de, le decía, de la física cuántica, y luego que toman al gato de Schrödinger para poner ese ejemplo de que hay dos situaciones pasando en el mismo tiempo. También está la otra parte, de que la memoria, la manera en que aprendemos, una teoría cognitiva también de Gestalt, dice que tratamos de aprender con lo que ya tenemos. Entonces, pues cuando evocamos un recuerdo, también muchas veces que evocamos un recuerdo, se vuelve a alimentar con más cosas, cuando hablamos del extraterrestre. A lo mejor al principio nosotros nada más decimos, pues nada más vimos extraterrestre, pero ya después le pusimos un chalequito, ya después dijimos no, que era moradito, y fue como cambiando, se fue a cada vez que nosotros evocábamos el recuerdo, Fuimos puliendo la historia. íbamos puliendo la historia. Entonces, cuando tú encuentras una teoría Bueno, un auto con su que dices flashlight. puede ser creíble, pues tu mente, si
si es más fácil aceptarlo como una realidad porque hay algunos hechos que te hacen creer que es cierto, pues es más fácil decir, entonces sí pasó, a tratar de rebatirle explicándole por qué no pasó. Si ya de primera impresión pudiste arraigarlo y pudiste hacer que ese conocimiento, que ese recuerdo imaginario sí pasó, pues dices, ok, entonces sí pasó. Entonces los Looney Tunes sí se escribió siempre Looney Tunes, o porque yo lo recuerdo también como Tunes, Looney Tunes con doble O. Como cartoons. Looney Tunes, ajá. De tun de Pero, caricatura, ¿no? pero los Looney Tunes en realidad se llaman Looney Tunes. ¿Qué? Y si ahorita yo también me quedaba con esa idea, ¿pero qué? Porque la asocias fácilmente a que si son cartoons, son Looney Tunes, porque es una caricatura. Entonces la asocias a que tendría que haber sido Tunes, no Tunes. Yo ahí personalmente sí digo que son Tunes. Sí. Tunes. Ajá, Con U, pues sí. con U. Así es. No sé, ahorita así me así regreso, es. así Y como muchas que- personas no lo grabamos con el TOONS, que es como cartoons. como Tunes. Ajá. De hecho, a mí de los ejemplos que vi que más primero me friquearon demasiado y que dije, oh, momento, sí estoy en otra realidad, fue la de el logo de Volkswagen, que se supone que es mezcladas una V y una W, pero siempre han tenido la división entre la V y la W. O sea, hay una línea que las divide. Ah, y el que es junto, ¿no? Y yo El siempre, que no tiene- mi memoria lo tenía junto y dije, bueno, esa sí la puedo creer. O la de Pikachu, por ejemplo, yo sí me imaginaba a Pikachu más chico, que tuviera la colita, una orillita negra, como sus orejas. O igual, a lo mejor las orejas tampoco tienen, pero yo así me lo imagino y también me lo tengo grabado en la memoria así de esa manera. Aunque vi que esa parte es más porque tu cerebro trata de completar las cosas Ajá. que se le figuran que deben ser de cierta forma, lo completa. Para eso que es haga lo- sentido, ajá. por eso es que luego es como cuando en las figuritas esas que son, no sé, Pero yo sí tengo un peluche de Pikachu que son con tres, la colita pintada. tres, Está pero es que a lo chido. mejor el que lo diseñó también pensó que debería ir con la... Pero es de Nintendo oficial. No sé, no me quieras... A No, ver, no a me ver, espantes, tráelo, güey. tráelo. Lo traigo. Bueno, a lo que te decía es que también hay como figuritas así como Sí, Pac-Man, abajo dice y si los Nintendo. juntas entre los tres, son tres Pac-Man, pero tú visualizas un triángulo con sus bocas. O sea, como que tu cerebro se encarga de completar figuras. Ok, ya. O esos O sea, mensajes que te ponen en Facebook con los números y que los ponen como si fueran letras y dicen, solamente los que Si son tú puedes inteligentes entender pueden eso, leer eres este muy medio". inteligente. Nada, mames. Entonces yo siento que el cerebro así como que juega Sí, eres muy- de esa manera para Y te completar. la crees, ¿no? Ajá, pues también la estatua Y lo lees. de Auguste Rodin, la del pensador. Ah, está así. ¿Cómo lo recuerdan? Yo le recuerdo así. Ajá, ¿tú? Pensador igual, así. Bueno, ¿Tú? Yo así. Qué pendejo, sí. El pensador está así. Así, chavos. Fíjese nada más. Ajá, el que ¿eh? está así, ¿cuál es? No hay. Nada, tú te lo imaginaste. Son las copias. ¿Cómo? Pero es que sí, El cerebro quizás la tú compró. asociaste una pose en la que yo estaría meditando, así sentado en el cerro, así. Pues tú te imaginas sosteniendo grabando la ley del monte. güey. sosteniendo tu frente, pero realmente la figura está O sea, sostenida la figura sobre los- original, Ajá, la escultura así, original está. así. Pero nosotros lo recordamos Está aquí, ¿no? no, así como el corazón de Peña Nieto, así como Corazón de pollo. Bueno, pero el chiste es que eso, como nosotros tratamos de darle sentido y asociar y llenar esos huecos, si ahorita te digo, pues luego lo primero que te llegó es poner en la frente, pero no es cierto. Si ves la estatua de verdad, no está así. Está así. Así, entonces. Pero no hay versiones o esculturas. No, güey, no. Pues no a lo estás mejor mal, a lo asocias. mejor copias y lo hacen así. No, o sea, pero a lo mejor- porque él digo, la recuerda así. O a La lo, me digo. cae alguna a lo mejor en copia. los Looney Tunes, a lo mejor lo viste así. A lo mejor Nintendo lo hizo así. A lo mejor Nintendo lo hizo mal, pero es que no entiendo. No, pero nada. de Pikachu te lo juro que sí es cierto. Ni Tiene- entiendo. Pues como por ejemplo también la película de Up. La película de Up, yo me acuerdo Up. que la de Up, La ¿cómo se del escribe? viejito, ¿no? La Ajá. del viejito y el rosa. Pero era la U, P y el signo de admiración. Ajá. Yo lo recuerdo con el signo de admiración y ¿Es no hay así? ningún cartel que tenga el signo de admiración de Up. No, Qué eso sí, no. fuerte. Mira, De ya- hecho- ya hasta el Doctor y el cosplay de rosa. Sí, No, eso sí ya no. Ese sí no. ¿no? Bueno, y es que yo Hola, creo que señor tiene también Fredrickson. mucho que ver con las experiencias que cada uno tenemos. Por ejemplo, ahora del nombre del efecto Mandela. A mí me sucedió al revés. Yo recuerdo perfectamente haber visto a Nelson Mandela en el Mundial de Sudáfrica, que fue hace poco tiempo. O, bueno, tendrá algunos años. No, pero sí, porque fue en 2010. Sí, el 2010. Porque Pero no el murió en los 16 80 porque en el Pero prisión. murió en en el 2013, 2013, entonces sí. murió. Todavía Sí, estaba lo viste. vivo, o sea, yo no recordaba, bueno, porque no me tocó vivir
digamos, ver en las noticias, por ejemplo, o en alguna nota que Nelson Mandela había sido encarcelado en los años 80. Yo sí recuerdo que vivió más allá de ese tiempo. Verlo visto viejo. Y hasta estaba viejito y que llegaba, creo que en una silla de ruedas. No sé si eso sea también. Eso sí, no me acuerdo, pero sí, ya estaba grande. Y que llegó al estadio, a la inauguración del Mundial. Entonces yo creo que tiene que ver a con... ver a Shakira, waka, waka. Participó Shakira en el... Sí. No me acuerdo de eso. No lo recordaba. Ahorita que Ese dijiste efecto Mandela, el de Up, el otro ejemplo que ponen muy clásico es el de Blancanieves, de la bruja, bueno, la reina, que todo el mundo siempre ha dicho, espejito, espejito, dime, y nunca, ni en la de Disney, ni en el guión, ni en ningún lado, nunca han dicho espejito, espejito, siempre han dicho espejo mágico, o espíritu del espejo. Ah, cabrón, esa no me la sabía. Y nunca, Espejito. Sí, lo clásico es espejito, espejito. Pues ¿Quién es la más bella? pues tan solo la película que hizo como live action Julia Roberts le pusieron mirror, mirror, como espejito, espejito, pero nunca ha existido ese diálogo. No sé tampoco por qué lo tenemos. Sí, y que yo lo he escuchado a mi mamá decirlo, entonces quizás esa repetición hace pensar. Incluso mi papá nos llegó a hacer ese efecto Mandela. Mi papá llegaba a cantar algunas canciones que no tenían esa letra, y yo ya la cantaba con esa letra y me decían, oye, así no va. Hasta que oyes Y la yo, versión óyeme, original. mi papá la canta así, así debe de ir. Y después me enteraba que no iba así la canción. Es que él era un impro totalmente. Mi papá improvisaba, yo. Es que era artista urbano. Pero es eso, también estaba leyendo que, bueno, cuando evocamos los recuerdos, cuando los volvemos a regresar se supone que está en la parte prefrontal los recuerdos, cuando volvemos a regresar, ya está diferente, ya está modificado ese recuerdo, y se van asociando por campos semánticos. Entonces, por ejemplo, si le digo a Raúl, oye Raúl, ¿te acuerdas que José María Morelos y Pavón fue presidente al menos unos meses? ¿Tú qué dices? ¿Que sí o no? Sí. Ahí está. Tú lo asocias con algo histórico. Sabes que él participó en... Bueno, no sé. Deberías de saber que participó en la independencia. Pero él nunca jamás fue presidente. Pero como lo tienes asociado a que es un personaje histórico, es más fácil que tú creas que yo te estoy diciendo que es presidente y tú dices, Es que no, lo sí, dices güey. bien serio, güey. Sí. Sí, y también yo estoy induciendo la respuesta. ¿Sí sabías que José María Morelos y Pavón fue presidente en 1813? No, ahora me estás dando como el dato. Y tú lo completas, tú dices, ok, sí pasó porque es de esa Sí, época. porque- Me suena a independencia, las fechas Me más suena, menos. podría ser. Pero ahí no. está. Te pude haber creado ahorita si no te revelábamos la verdad. Te hubieras ido aquí diciendo, no, pues no De mames. nada. No sabía que era presidente. Soy bien vergas, ahora sí sé. Pero no Pero es cierto. Pero sí se pudo creer gracias a que tu cerebro trató de completarlo. Y está dentro de ese campo semántico lo que ya habías aprendido. Entonces se refuerza ahí, pero se refuerza de mala forma. Y entonces por eso es que puede generarse esos efectos Mandela. Si los demás que estaban escuchando ahorita el podcast y dijeron, no mames, y ya se pusieron a investigar, ¿no fue presidente? No mames, y sí fue, pero porque ¿Y está ya en el se billete? crearon esa idea. Entonces, ¿por qué está en el billete? Pero no. Pues Juana también, ¿no? Pero, hay que decirles que el que está en el billete es Juan Gabriel. Tienen que entenderlo. Es AMLO, güey, es AMLO, creo. Entonces eso, por eso también se van afianzando esas ideas, estas teorías también. Después también quiero hablar sobre teorías conspirativas en algún otro, Que pero es una se de basa esas. mucho en esta idea de creértelo porque completas con lo que ya tienes y es más fácil entenderlo desde ahí. Entonces dices, bueno, entonces sí es cierto, pudo haber pasado. Sí, otra cosa que se me hizo muy atractiva de esa teoría de efecto Mandela es que decían que lo que causaba eso del traslape de realidades y que nos quedaran remanentes eran lo que estaba sucediendo en el colisionador de hadrones, precisamente que generaba como hoyos negros o que convivieran o se mezclaran los diferentes universos. Dije, ¡ay, perros! Está bien loco. Y entonces empecé a leer más. ¡Ah, perro! Es el colisionador de drogas. Entonces por eso se me hizo muy interesante. De hecho había otra evidencia según por la que era real el efecto Mandela, donde decían, ¿recuerdan cómo está la Vía Láctea, no? Que es un centro y tiene sus dos bracitos, uno así y otro así, la galaxia. Y decían que según nuestro planeta originalmente estaba, siempre hemos dicho que está como que en uno de los brazos de la galaxia, y que según últimos estudios se han dado cuenta que no, que estamos casi en el centro de la galaxia. Entonces decían, eso es porque hemos pasado, nos hemos trasladado de nuestra realidad
No sé si ese dato sea exacto, pero durante toda la si lectura... si te meten un dato... Si te hablan serio como un Aldo. si te dan un dato científico en el cual dices, ok, el colisionador de hadrones ya lo pusieron a trabajar y según no pasó nada, entonces tal vez de ahí sale. Están Algo no me diciendo... están diciendo. Y si empezamos diciendo, las últimas investigadores de la Universidad de Suiza, y no decimos nombre ni decimos nada, pues De dices, North Suiza. debe ser creíble. Digo, ellos inventaron el Nord. Entonces, pues es más fácil que te lo creas y que tu mente vaya acorde a esa idea y nada más tú vas completando, oye, sí es cierto, me suena coherente. Sí, hay personas que por eso las convencen del terraplanismo. Exacto. Porque dicen, oye, pero es que sí es cierto. Los reptilianos. Si tú me estás diciendo que por qué tuvo que hacer estas paradas en el viaje si se supone que la Tierra es redonda, no tiene sentido. Y al pensar que eso realmente tiene sentido, hay un montón de justificaciones para decir que el terraplanismo es cierto. Y hay muchas personas, hasta convenciones hacen esos güeyes. Hay más terraplanistas que seguidores de este podcast. Ey, momento. Bueno, es que tampoco no es un reto muy grande. Ya con que haya 20 personas dicen, pues ya, somos más de los del podcast. Hay que hacernos terraplanistas, entonces. Y El creo que podcast terraplanista. esto tiene que ver con esta capacidad de los grupos humanos para construir el conocimiento siempre de forma aproximada, ¿no? No se puede en muchas ocasiones hablar de algo exacto, sino que poco a poco vamos describiendo nuestro entorno y poco a poco vamos acercándonos más a como en realidad es. Por ejemplo, no sé, se me ocurre cómo evoluciona la cultura, ¿no? En un principio sucede que en un pueblo una ancianita quería cocinar carne y tiene una ollita. Pero la olla es muy pequeña, entonces parte la carne en 3. Va colocando la primera, la segunda y la tercera. Con el paso del tiempo, sus descendientes, cuando cocinan ese platillo, cortan la carne en 3. Pasan las generaciones y todo el mundo dice, es que hay que cortar la carne en 3. Es que hay que tallarle con la cabecita del pepino, hacerle así para que no se amargue. Hay que ponerte el gorrito de la cebolla aquí para Hay que no poner chilles. el gorrito de la cebolla para que no chilles. ¿Qué pedo? Hasta que alguien cuestiona, ¿por qué tenemos que partir la carne en 3? Y alguien dice, si la abuelita pudiera hablar, no sé, la persona en ese momento dice, es que así se tiene que hacer. Hasta que en algún momento alguien que conoció a la ancianita primigenia que hizo Primigenia, qué buena palabra. ese platillo diría, pues es que no cabía la carne, ¿no? Por eso la parto en 3. Es como ese reproducir algo hasta que se hace verdad y es en el momento en que te lo cuestionas cuando descubres que muy verdadero no era. Yo Sí, creo que deja de cuestionarse esa rutina, ese... Status quo. Es que así se hace, así se ha hecho siempre. Ese es un clásico de todas las personas. Se repite algo, es verdad, pero pues la realidad es que no. Y luego que los demás te lo repitan y que luego en la cultura popular se repita, lo hace verdad. Es como cuando hacen esa pregunta, ¿cuál es la capital de Estados Unidos? Muchas personas dicen Nueva York. Ajá, pero no. ¿Y por qué dicen Nueva No, York? a ver, Porque en todas Washington, las DC. películas que son norteamericanas, casi siempre o en muchas Es ocasiones... que si los Nueva Avengers, York. si los Avengers estaban ahí es porque esa ciudad es importante. Y las canciones de salsa también dicen un saludo a Nueva York, de Nueva York a Monterrey. Esa es otra canción. Esa es Celso Piña. Eres Celso Piña, creo que es. Ah, bueno, Nueva pero es que York más bien a ella más la Monterrey. fama, ¿no? De la ciudad que otra cosa. Digo, en Washington, pues, ¿qué hay? La Casa Blanca. Pero, ¿no? ¿Y qué Y como más? dicen, ¿Qué más? pues todas las películas, todas las catástrofes mundiales, y todo Hollywood dice que en Nueva York siempre pasa todo, ¿no? Pues sí, te digo que todo ese tema se me hizo muy interesante, pero ya al final dije, no, creo que todo eso es una construcción mental de nosotros, que queremos ver algo donde no lo hay, o sí, O tal vez sí. o tal vez sí, pero es muy padre, es como las películas de ciencia ficción, que dices, te puedes poner a divagar otras cosas, y es bastante entretenido, pero hasta que caes en el punto en que dices, no, creo que es más un juego mental que mi cerebro ha hecho, y sobre todo, como ahorita que te dije, ¿cuánto es colectivo? Empieza a cuestionar más seriamente el tema y dices, no, tampoco no hay mucha evidencia que soporte para que yo crea más, o por qué no se ha hecho más difundido o más relevante si realmente tuviera esa importancia el tema. Entonces por eso dije, está padre como ciencia ficción, como para explorar
teorías, posibilidades, pero... Como para hacer un guión de una película, pero... Por eso de ahí salió la Matrix, pero creo que hasta ahí. Es padre. Algo más reciente, un ejemplo que también encontré. ¿De que Julio es Regalado? Más la... El de Julio Regalado. de cultura Y, pop. y eso ya habla de mayorías, porque hasta lo pusieron en las noticias, la muerte de un actor que se llama Julio Vega, y decían, no, se nos ha muerto Julio Vega. El segundo Julio Regalado. Lo recordaron ustedes por el Julio Regalado, y él nunca fue Julio Regalado. Y muchos lo recuerdan, es decir, son muchos, Como Julio Regalado, ¿no? como Julio Regalado, y Pero no nunca- es cierto, él nunca fue. Solo- Él sí era Julio, pero solo- no era Pero no regalado. era regalado, Regalado. ¿no? Era Vega. Era Vega. De regalado a Vega como que hay un... Hay muchas letras. Hay muchas letras. Pero a ver, diferentes. ¿cuál es el ejemplo que nos ibas a decir? reciente? Falló Vega esa idea. El de las películas de los Vengadores, del el No me quiero ir, señor Stark. Ajá. Todos dicen que dice eso Spider-Man cuando ya pasa lo Momento, del ¿no? chasquido. Y en realidad nunca dice no me quiero ir, señor Stark. Pues entonces, ¿qué dice, güey? A ver, Nunca lo a ver, dice. a ver, ¿qué dice? Nunca lo dice, nada más. No me quiero ir. No me quiero ir, no me quiero ir, no me quiero ir. Lo tira y le dice. ¿No "Lo dice siento". señor Stark? Y ya, nunca dice señor Stark. Güey. Y si tú lo buscas hasta en videos de YouTube. Es en que lo tal vez sea, por los memes que buscas la hicieron, escena, lo asociaste a que dijo siempre, eso. siempre pone señor Stark, no me quiero ir señor Stark, pero en el guión y en la película original, en idioma inglés, el doblaje, en lo que tú quieras, nunca dice eso. Solo repite creo que 3 o 4 veces el no me quiero ir. Y es cuando lo abraza y ya se cae y desaparece, fallo. ¿no? Pero en realidad nunca dice no me quiero ir señor Stark. Entonces dije así como de... ¿Y cuál es el segundo efectazo? Ah, sí, ya tenemos que hablar del segundo. Esto hablábamos de que la confabulación. Bueno, el- síguele, tú dale. Bueno, pues esa, como para poner puntos sobre la mesa, es la confabulación es lo que nos ayuda a seguir creyendo en esas ideas, esas teorías del efecto Mandela como otras dimensiones, por la capacidad de sugestión que tenemos en el cerebro. Para tratar de llenar los huecos, añadimos a los hechos que ya tenemos y esas experiencias, añadimos los datos que nos dan que parecen certeros, y entonces ya todo tiene sentido. Entonces ya todas esas creepypastas dices, oye, entonces tal vez Calamardo él era feliz. Si se suicida, ¿no? O se suicidó Calamardo en un capítulo. Como eso, lo de los supercampeones. Muchas se crearon esas teorías de que había un capítulo final que estaba como prohibido, en el que Oliver que despierta sin piernas. ¿no? Y muchas personas están en su afán de llenar ese hueco porque quizás no vieron el último capítulo o piensan que lo vieron, con esas ideas de que dicen que sí existió este capítulo, las personas dicen, no, sí, y yo he escuchado, y Es yo he que pasó en escuchado, Canal 5. Mi primo lo vio. y yo he escuchado, no, pues es que yo sí lo vi, no lo volvieron a pasar, pero yo me acuerdo que lo vi y despertó así sin piernas, así como dicen, pero no es cierto, ese capítulo no existe, pero es una buena creepypasta para que las personas se sugestionen y sigan creyendo Es y que fue como el alimentando la inicio historia. de esas madres, ¿no? De Pero las sí, creepypastas, güey. porque sabes que tiene sentido, porque sí, así empieza el capítulo, cuando empieza la historia de que lo atropellan y con el balón rebota y no se murió, pero dices, entonces sí podría pasar. Y como, Todo encaja. y como todo encaja, pues ¿por qué lo cuestionas? Entonces tu mente genera, no, sí, yo también lo vi, o yo escuché que alguien dijo que sí, que sí Además, le pasó. creo que hay una imagen, No ¿no? es Que cierto. creo que es un fanmade. Ajá, y hasta está bien chafa la imagen. Ajá, que es así de Oliver sin piernas, ¿no? Pero pues gracias a esa sugestión y ese poder de ser idiotas que tenemos los seres humanos para tratar de aprender Pero más rápido. acaba entre Japón contra Brasil, ¿no? Cuando apenas va a iniciar Ajá, el partido y dan el pitazo inicial. Y Y ahí acaba el capítulo. Su entrenador, ¿cómo se llama? Julio Dos Santos, ¿cómo se llama? Roberto Cediño. Cediño. Roberto Ah, Cediño. Cediño era el entrenador del equipo de Brasil, el equipo contrario. Y ese es como... Y acaba en que Santana y Oliver se quedan viendo y suena el pitazo y como que aventan el balón y ahí acaba. Ni siquiera te muestran el partido. Güey. No existió, pero las personas llenan esos huecos y le dan sentido. Crean el sentido donde no hay. Ay, qué triste, ¿no? Ver cosas que no hay con tal de que te sientas bien contigo mismo. Qué enfermo. Como cuando sales del examen y dices, ¿cómo te fue? Bien, estaba bien fácil. ¿Yo? ¿Hiciste las de atrás? Hay dos que me... Venía atrás. ¡Wow! Estuvo difícil el ensayo. ¿No? Sí, venía atrás. Ya valió verga. Profe, ¿podemos seguir con el examen? Pero lo recuerdas diferente. Bueno, y bueno, ¿qué? ¿Hay conclusión de efecto Mandela? Pues ¿No yo se ya- crean yo todo ya lo di- que piensan? yo ya Eso digo lo que dice está el padre nombre. para divagar, pero que no se claven en eso. Que no se yo claven. también siento que todo tiene como una explicación. Quizás no son de otra dimensión, chavos, lo siento, no van a regresar a su dimensión, solamente
Su mente les jugó una broma, lo inventaron, trataron de darle sentido a su vida sin sentido. Escriban un libro, mejor. Escriban un libro, el sinsentido y el vacío de la vida Lo les único hace raro yo esa creo que es necesidad. eso, ¿no? Que mucha gente lo cree, pero que al final, pues no estamos dentro de una Matrix o estamos viviendo un universo Sí, paralelo, o sea, 100,000 personas dicen que México ganó el mundial, no les creas. Eso no pasó, aunque lo digan pasó, mucha que lo gente. diga mucha gente. Oye, el sub-17 sí lo ganó. Ah, bueno, sub-17. ¿Eso sí existe? Es como el resultado de la evolución, ¿no? Así nuestra mente construye el conocimiento y bueno, en No empieza desde cero. ocasiones hay algunas incongruencias, pero simplemente forma parte de cómo abordamos el mundo y cómo nos enfrentamos a problemas. En ocasiones, ¿qué hacemos cuando no tenemos información? Bueno, con lo que ya tenemos, tratamos de llenar el vacío y seguir adelante. Como ahí está tu cuate el que dices, a ver tú, Jaime, tú el que no sabe lo inventa, ¿me puedes decir? Y ya te inventas un dato porque dices, ya tengo el compromiso, dicen que yo sé, debo de no saberlo. saben. Y lo inventas. Y sigues adelante. Y sigues adelante y la otra persona ya no te cuestiona, dice, ok, yo le creo lo que dijo ese güey, pues ya, no voy a pensar en otra cosa, ya con eso. Como yo solo le creo al doc. Sí, exacto, es lo que decía. Si lo dice el doc, Si lo dice debe el ser doc, cierto. debe ser verdad. Si yo les digo las teorías cognitivas y que nada, pero si lo dice el doc, Pero si lo ya. afirma el doc, está correcto. es algo diferente, ya es algo creíble. Bueno, el otro efecto que vamos a hablar el día de hoy es el efecto mariposa. Oh, qué bonito efecto. ¿Va a haber otra intro o no? No, pues no traigo. Pon una imagen de Ashton Kutcher, güey. De sus bellos No, ojos. porque te pierdes y bellos ya no ojos. dices nada. Doc, háganos los honores. Bueno, pues este efecto es muy curioso. Bueno, cuando empecé a investigar sobre él me llamó la atención porque es simplemente un resaltar de lo que todos sabemos, ¿no? Que todas las acciones tienen consecuencias, nada más que en algunas ocasiones llegan a ser muy llamativas por esa Muy caóticas, ¿no? así esa interconexión que llega a darse entre ellas. Pero yo creo que tiene que ver con la simple verdad de que si haces algo va a ocurrir otra cosa, ¿no? Me acordé Causa-efecto. del, por ejemplo, lo que las doctrinas orientales llaman el karma, que no es que si haces algo bien es que te vaya a ir bien o que haces algo mal te va a ir mal, no. Es simplemente que todos los actos tienen consecuencias, por eso uno debe de detenerse para reflexionar en la medida de sus posibilidades qué es lo que hace y qué es lo que puede provocar. Es como lo vemos en la televisión, como sucede en los incendios forestales. Muy posiblemente alguien estaba fumando y arrojó la colilla. Posiblemente era un imbécil. Exacto, ¿no? Muy posible. Consecuencias. Es que eso es lo bonito, ¿no? ¿El Del imbécil? efecto mariposa, ¿no? Del estar imbécil, ¿no? Que un imbécil nada más pueda crear todo ese caos, güey, ¿no? Por ejemplo, eso está cabrón, güey. Yo creo que eso es lo bonito, o sea, como tú dices. Lo bonito. Es lo bonito, güey. Cosa bonita, cosa bien hecha. Cosa bonita, bien hecha. Todo un desmadre, pero un desmadre bien hecho. O sea. Yo digo que sí, como tú dices, es algo de que... Todo lo que diga el Doc, yo digo que... Si yo lo aviento, como bien decía, ¿no? Si yo lo aviento, se cae, si yo pateo, o sea, es como causa-efecto, ¿no? Pero aquí lo interesante es que algo pequeño o algo insignificante, como muchos mencionan, que hasta el aleteo de una mariposa puede modificar o crear El clima, una tormenta. una tormenta, algo así tan insignificante pueda crear todo un caos, ¿no? Por ejemplo, el ejemplo de la bolita en la nieve, ¿no? Que tú avientas una pelota en la nieve. El efecto bola de nieve, el también le efecto llaman. bola de nieve. Qué creativos. Ya llevamos 3 efectos, ¿no? Somos muy chidos. Y hace un desmadre, Patrick. ¿no? O sea, pinche avalancha que destroza todo a su paso, ¿no? Cuando empezó con una pelotita. O sea, yo creo que eso es lo interesante de ese efecto. Que O el en efecto realidad- caca de escarabajo también podría ser. Todo empezó con una mierdilla y ¡oh! Es una Pinche cacota. escarabajo bien verga, ¿no? Hasta con cuerno. Pero yo creo que eso es como lo interesante del efecto, que algo así lo más insignificante puede crear todo un caos. Sí, ¿no? pues Una- esta teoría la asentó un buen sujeto, creo que era físico y meteorólogo, Edward Lorenz. No lo topo. En el 63. Ajá, entonces tengo el gusto, güey. él justamente Yo para conozco a Lalo. Lalo Loren. a investigar estos algoritmos para poder determinar cómo cambiaba el tiempo El clima, ¿no? ajá, sí, en el planeta, en
No en otro, Sí, en este este, universo, específicamente. Sí, porque si no te vas a ir, no, que tal vez es el efecto Mandela y la no. Estamos ahorita con el efecto mariposa. Va, Entonces, se basaba mucho, pero en algo que es la teoría del caos. Bueno, el efecto mariposa lo puede ser tomado como una idea filosófica de que todo tiene consecuencias cuando lo asociamos, por ejemplo, a la religión puede ser una idea filosófica, pero también es se entiende como un efecto físico, algo que pasa. Hay sistemas que se llaman caóticos, o por eso está la teoría del caos, pero caótico no quiere decir que sea aleatorio, que porque yo te aviente una bolita de papel, esto va a generar que tiemble mañana. No sabemos, hasta mañana. ¿Puede ser? Estaría Sí, perrón, mañana ¿no? tiembla. No, pero el chiste es que no todo es aleatorio, no pasa porque sí, sino porque es un sistema que quizás sea difícil poder tener lineal una respuesta de cómo va ascendiendo, como cuando avientas una bala y sabes cómo va a ir su trayectoria. Pero si en esa bala decimos que tenemos una gravedad distinta, hay un efecto de el aire moviendo la bala, tantito con que tú tiembles al momento de disparar, ya cambiaste la trayectoria muy cabrón. Es lo mismo, los sistemas caóticos, con un pequeño cambio en uno de sus factores, hace que ese cambio produzca grandes cambios, hasta que al final el resultado de un primer experimento al otro, cambiando, no sé, la posición. Hay un experimento del péndulo. El péndulo, sabes qué posiciones va a seguir en cierto lapso de tiempo con el efecto, con la fuerza que le das al soltarlo. Pero, ¿qué pasa si al péndulo le pones otro péndulo abajo? Cuando hace el movimiento, no recorre lo mismo que hace el péndulo, porque la misma bolita del otro péndulo lo está moviendo hacia otra dirección, y es muchísimo más difícil tratar de entender qué movimientos va a seguir con la fuerza que tú le pusiste. Y si a ese mismo péndulo lo mueves un poquito más arriba y lo vuelves a soltar, no va a parecerse casi en nada al primer resultado, porque al ser caótico es muy complicado de poder descifrar. Quizás sí se puede llegar a descifrar, pero es muchísimo más complejo, porque un pequeño cambio en ese sistema caótico hace que haga un cambio mayor. Por eso cuando lo hablan ya de este término poético del efecto mariposa, pues puede ser cualquier efecto que yo te digo, yo te aviento como ahorita el papelito, te aviento el papelito y entonces fue consecuencias que quizás te hizo chocar. Después el que chocó era un físico y el físico se enojó, entonces lanzó una bomba, generó excitación en las capas tectónicas y entonces tembló. Puede ser así, pero un simple cambio en ese sistema caótico, que es donde estamos, es lo que genera Hola, sistema caótico. Y que Aquí estamos, responden, ¿no? seguimos aquí. Imagínate. Y por ejemplo, es la complejidad cuando tratamos de explicar el origen de la vida, porque como es un sistema caótico, difícilmente vamos a poder explicar bien. Ok, nacimos el Big Bang, después se generaron los planetas y después se generó la vida. Pero entenderlo así, con lo complicado que es todos esos movimientos que hubo, todas esas acciones de cada molécula, de cada célula, para que se completara la vida como la conocemos, ese sistema caótico es muy complicado, pero no es aleatorio, no nada más pasó así y ya. Entonces eso es lo que llama la atención de esta teoría, que podemos asociar cualquier cosa, el aleteo de una mariposa, con que quizás ese cambio en el viento fue gradual y fue evolucionando con los cambios de temperatura, hasta que en algún momento del otro lado del mundo sí logró crear un huracán. Pero no hablamos de solamente efectos al azar, sino efectos que sí tengan que ver entre ellos, pero llegan a afectar de una manera cuantiosa, de una manera magnánima como empezó. Pero eso es el efecto mariposa. Tú tenías un ejemplo que nos mandaste, hasta una imagen del efecto mariposa. El de la pluma. Pero no me lo aprendí. No, decía que si tienes si pierdes tu pluma, no haces tus apuntes. Si no haces tus apuntes, no puedes estudiar. Si no estudias, no te gradúas. Si no te gradúas, no tienes trabajo. Si no tienes trabajo, no tienes dinero. Si no tienes dinero, no puedes comprar comida. Si no comes, te vuelves flaco. Si te vuelves flaco, te vuelves feo. Si eres feo, nadie te quiere. Si nadie te quiere, no te casas. Si no te casas, no tienes hijos. No tienes hijos. Si no tienes hijos, te quedas solo. Si estás solo, vives depresión.
tienes depresión y la depresión te lleva a la muerte. Ajá. Entonces, Amén. Nunca olvides tu pluma. la moraleja de toda esta, de este caos Trae 2 plumas, por favor. es siempre carga con tu pluma, porque no sabes qué puede pasar, Sí, ¿no? es que lo del efecto mariposa es otra cosa así como romántica, así como el efecto Mandela que ya hablamos, que simplemente se basa en maximizar los efectos de cualquier Háblame del efecto, man. de cualquier mínima causa que pueda generar cualquier cosa. Por eso es muy bonito. Ese es otro tema en el que digo, bueno, puedes divagar, porque al final de cuentas, como dices, la teoría del caos, todo está conectado, o sea, todo te afecta indirecta o directamente a otro sistema. Como tan sencillo que el ejemplo que dieron de la colilla y los incendios. Por eso mucha gente lo hace, porque cree que no dimensiona el efecto que puede causar esa acción. Solo dice, pues me deshago de mi basura, a que esté ceniza en mi carro, mejor allá afuera, que alguien la recoja. No se dan cuenta de todo eso. Las inundaciones de la Zaragoza. La basura en Zaragoza, en Santa Marta. O sea, ¿por qué crees que es? Porque no tenemos un sistema de drenaje que sea... No, Pues a lo mejor sí es Y ni adecuado, un, y ni pero un no sistema está- de conciencia para saber que no debes de ¿no? tirar O sea, basura. el sistema de drenaje debe ser adecuado, o sea, Pues funciona. las playas, ¿cuánta basura se tira en las Pero playas? la gente es la que no funciona. Ajá, No exacto. tiren basura, maldita sea, ¿no? Tan solo cuando tú te tomabas tu jugo, no asociabas al este popote va a terminar en la nariz de una tortuga. Pobrecita tortuga. Porque no, o sea, también pinche tortuga pendeja, pero también Pobrecita tortuga. no lo ibas a asociar porque O no, sea, no resistes ves 2 ese, horas bajo no el ves agua, que pero... ese acto Pero un solo popote. va a seguir, va a llegar al río, va a llegar al mar y va a llegar a la nariz de una tortuga. Y no lo ves así, no vemos las consecuencias. Quizás deberíamos vivir con la conciencia del efecto mariposa en todo el tiempo. Pero no, tampoco al grado paranoico de, no es que no voy a hacer nada porque si no voy a cagar todo. mira, Ese y es mira- el problema, porque igual y no hacer nada también. No hacer genera nada efecto. también te lleva a algo, te lleva hasta consecuencias a tu salud, güey. Sí, por ejemplo, si mi abuelo no le hubiera dado esa carta, bueno, no le hubiera pedido la dirección de mi abuela para que se mandaran cartas y después se romancearan y después ya anduvieran, no hubiera nacido mi madre y sin mi madre no Y por hubiéramos ende existido nosotros, nosotros y no hubiera existido el podcast. Agradezcanle al abuelo. Coqueto. Al abuelo coqueto. iniciaste desde el abuelo, desde antes, güey. Ah, sí. ¿no? Del Homo sapiens. Desde el tatarabuelo, güey. Australopithecus y más allá. Si el tátara Si- por si 10, no se hubieran cruzado. por 5 a En la esos 10. momentos, bueno, en esos tiempos que era más difícil como que tener Si el, comunicación, ¿no? ¿no? Si el No primer había cavernícola, WhatsApp, güey. si el primer cavernícola no lo hubiera hecho, ella no hubiera cedido. Y sin ella no hubiéramos existido nosotros. No hubiéramos existido. Somos de la misma familia, carnal. Pero en esa época no pedían permiso, carnal. Si no les hubiera dado Si curiosidad. en esa de- época hubiera pedido ¿de permiso. qué hago con esto? ¿Dónde lo meto? O sea, desde ahí, güey. Traigo el cable suelto, un enchufe, por favor. Desde ahí yo creo que nada hubiera existido. O sea, si nos vamos. Y por ejemplo, en ese ejemplo que acabas de dar, si no nos hubiéramos encontrado con las personas que ahora son importantes para nosotros. No seríamos lo que es ahora. Si yo no hubiera entrado a la preparatoria que fue donde te conocí. Que por estuve ejemplo, así. que estuve a nada incluso de cambiarme. Si tú no le hubieras dejado de hablar a tus mejores amigos, seguirías con ellos, no conmigo. ¿Cuáles Pero, mejores no amigos? sé, ¿no Ya, tenías más vénganse. amigos? ¿No tenías más amigos? No, ¿No? no me acuerdo. Hasta la prepa tuviste amigos. Es que íbamos en diferentes salones, sí, me acuerdo. Pero, por ejemplo, güey, o sea, si hubiéramos iniciado en otro salón, no sé, digo, todo hubiera cambiado, a lo mejor no estaría aquí, ¿no? Podría. Si el doctor no se hubiera echado su primera chela conmigo, a lo mejor quizás no habría roto ese, bueno, abierto ese lazo de confianza. Que ese día y- no te hubiera dado ganas de tomar. Que hubiera dicho, no lo quiero ver, casi ni lo Entonces le toco. hubiera dicho, pinche viejo payaso. Seguramente lo pensó, pero dijo, bueno, pues ya. No hubieras estado aquí, por ejemplo, ¿no? Pues es que han escuchado esa canción muy famosa de... Es mexicana, ¿no? ¿Cómo se llama? ¿Cuál? Tanto espacio y coincidir. Es algo Ah, que tiene sí. que ver con eso, ¿no? De trova. Es una Buena, invitación a reflexionar sobre las consecuencias de nuestros actos, pero también a reflexionar sobre nuestro presente y todas las condiciones que lo hicieron posible, ¿no? Y que también es un recordatorio de que tal vez si no nos gustan nuestras circunstancias tenemos la capacidad de cambiarlas, porque pertenecemos a un sistema y Que podemos hacer el cambio. sí, y Es como el de no eres un árbol, ¿no? Sí. No estás ahí es estático. ser consciente Puedes moverte. y querer. Entonces, Querer es poder. es como muy padre, ¿no? Que no Poder es no querer. estamos condicionados totalmente. Really, Podemos no. hacer modificaciones en nuestro entorno para mejorar, para
empeorar, para destruir, para crear. Me parece muy padre, muy bonito. Además, un cambio siempre es bueno, ¿no? Digo, yo nunca he escuchado de alguien que diga que esté mal con un cambio. Pero es que mira, sí. Bueno, Pero aunque es el cambio subjetivo. climático. Pero es que mira, A ver. aunque el cambio sea malo, siempre puedes Siempre. volver a cambiarlo para bien. Es eso, por eso luego me caga cuando hacen sus sentencias pendejas de las cosas pasan por algo. Chingas a tu madre. No, las cosas pasan por algo así porque, ay, así pasó. No, pasaron O sea, sí porque pasaron por tú algo. decidiste hacer algo, porque él decidió no hacer algo. Pero sí pasó porque por algo, él- güey. Pero, Si analizas pero no bien lo la puedes frase, banalizar a pasan por algo, güey. Pasan, No, o sea, es que lo dejas como sí al pasan azar, por como algo. de, Pues es que es que Dios no lo tiene- entiendes así. Es que eso es que ya es- es más como. pero es que es eso como espiritual, ¿no? cuando dicen, es que Dios tiene su plan. Óyeme, no mames, o sea, por eso muchas personas también se clavan en sufrir y en dramatizarse y en pasarla mal porque en la otra vida les va a ir bien. Pero es que así lo, si, Así lo es que quiso Dios, así lo ¿no? quiso Dios, pues yo quién soy para estar pues no, son mamadas. Es que Y cuando lo usan así, cuando usan así, las cosas pasan por algo, como esa misma... Ah, bueno, pero con esa. Ajá, con eso, con esa es cuando digo, no mames, mames. pasaron... Es que gramaticalmente decir de pasar por algo están correcto, pero lo toman como pasa por algo aleatorio. Ajá. Y es lo que no está bien. De que te quites esa responsabilidad. Es que pasó, es que así tenía que pasar. Yo tenía que haberla engañado y ella me tenía Porque que haber el dejado. destino así Así lo pasó. quiso, ¿no? O sea, no seas mamón. Pasaron por pendejo y tienes que aceptar tu responsabilidad en lo que pasó y ya después saber qué tanto vas a cambiar para que vaya más chido. Pero pues no me caga cuando lo Esa toman así palabra como la justi- usan también gente ya como que ya se conforma. Sí, ¿no? que no sea justificación, o sea, sí te entiendo que las cosas pasan por algo. Obviamente, sí. Pero no seas mamón y no digas como que... No sé, por ya, ejemplo, no la sé. cagas en algo y sufres la consecuencia. Ah, Es pues, que lo, pasó por algo. lo atropellé, pero pasó por algo, ¿no? De seguro. A lo mejor era su momento de- eso Pasó va a- porque un ser humano no soporta un atropellamiento. Exacto. Pero pues no puedes dejarlo así como la idea de que pues ya yo me deshago de la responsabilidad y pasar así. No, Ajá, pero no, es no que esa mames. frase yo la asocio más con ese tipo de gente. Es que yo las he asociado O sea, así. que ya le da igual, güey. De Es que yo lo he escuchado resignación. mucho en esos ejemplos de es que pasa por algo, pero como si tú no hubieras, o sea, tú nada más estabas viviendo y pasó de repente en tu vida y tú no supiste Tú qué estabas hacer. ahí caminando. Tú no hiciste nada y no. Y que sí pasa, ¿no? Hay gente que va caminando, güey. Pasa por algo. Que sí pasa por algo, güey. Vas caminando y te atropella, güey, por ejemplo. Es que no tienes a Dios. A ver, cabrón. No, pero o que te cueste Nunca trabajo. te ha pasado explícalo. nada, güey. Es que nunca te ha Es que pasado soy yo, nada. padre. güey. Pero síguele explicando, o sea, no nada más te quedes en que pasó por... Sí, pasaron por muchas cosas, güey. Esfuérzate, cabrón, tenemos tiempo, güey. No quiero. No, ya Pero, no... pero como dices, sí pasó por algo. O sea, Al no- final no- sí pasó por algo. no, la Real Academia de la Lengua dice que está bien. Dice que está bien. Pero si tú Pero estás pasó ahí, por tú algo. influiste y tienes que decir eso. Algo que tú hiciste también. Yo podría soy ser. parte de lo que pasó. Pasó por algunas cosas y las mías. Y ya. Bueno, ese es... Estamos hablando del efecto mariposa, me pongo intenso. ¿Ves? Que me caga que se pongan así. Todos te van a traer un padrecito, güey. Bueno. Pásame el refresco ya, porque estoy harto. Ya, no puedo seguir con esto. Entonces, ¿por qué estás aquí, Pimpón? Yo porque Por algo. Es que pasó algo. Pues por algo, porque tenía que traer a Raúl. Sí, es que te digo, ambos temas es muy interesante, pero muy romántico, porque no tienes fundamentos bien establecidos para poder mantener el que sean reales. Pero trata de sacar el lado bueno, por ejemplo, el Mandela, pues que te ayuda a explorar, a imaginar muchas cosas y tu creatividad surge. Y tratar de cuestionarte tus recuerdos y tener un conocimiento más certero de lo que Pero Para que aprendes. concluyas. Y aceptar que no que- somos infalibles. Que sigas dudando, ajá, que no somos infalibles. Alguien puede llegar y decirme, oye, lo estás haciendo mal y las cosas sí pasan por algo. y si me convence, digo, bueno, ok, sí, la cagué, lo siento. Y en el efecto pasó por algo. mariposa, tratar de ser consciente de tus actos, de todo lo que haces que puede influir, que Por no, insignificante que sea. incluso cuando dices, no, yo hago algo porque es mi vida, pero tienes que ser consciente de que en este mundo, o sea, cualquier cosa que hagas, no hay algo que puedas hacer que solo te afecte a ti. O sea, A menos que seas un niño abandonado de la calle y nunca conociste a tus padres y nadie depende de ti, pues nada más. No, igual, porque luego te piden que les compres dulces o que Ah, te bueno. limpien el vidrio. Bueno, sí, también. Entonces, realmente todo está súper conectadísimo, pero el efecto mariposa tienden a maximizar el efecto de lo que puedas llegar a realizar. O sea, si te quedas adentro, la vas a cagar, mejor salte. O cuídate. No, la vas a embarazar, cagar es muy puerco. Bueno, sí.
Bueno, es que depende de dónde está, ¿verdad? Bueno, Depende de en qué. Sí. Sí. bueno, el chiste es que ya estábamos viendo el lado positivo para que vean que estos efectos también nos ayudan a la vida diaria a mejorarnos y ser unas mujeres empoderadas. No pasa por algo. Antiopresoras. Pero pues es que al final tú pasas por algo, güey. Pasa por algo. Bueno, pues, ¿qué ustedes qué opinan? Ya comenten, hagan algo porque no comentan. Pues es que El de sí. fútbol nadie lo comentó, no mames, coméntenlo. Ah, ¿ya? ¿Quieres que lo Está comenten chido. también en YouTube? También tú. Ah, bueno. Digo, pues si los fans no comentan. Creo que no lo he visto el de Ay, no sigue, ni tú has visto el de fútbol. Bueno, ¿Qué ibas a decir, Doc? doctor. Ay, pues que esto, independientemente de si son verdad, son mentira, pues yo creo que son recordatorios, ¿no? El del efecto Mandela, no somos infalibles, y también yo creo que es una invitación a documentar nuestros actos, ¿no? Porque si esos hechos o actos no estuvieran documentados, no habría forma de comprobar qué fue lo que en realidad sucedió. Hubiéramos creído así, ¿no? Si no pudiéramos buscar en YouTube la canción para corroborar que no termina con lo que todos creían que terminaba, si no existiera ese video en YouTube de la escena de Darth Vader, que le corta la mano a su hijito, no sabríamos qué es en realidad lo que sucedió. Y yo creo que el ser humano, todas las personas han aprendido a afrontar esa incapacidad natural que tenemos para tener certeza en ciertos acontecimientos o ciertos actos que se documentan, ¿no? En papeles. Fírmame de recibido para que exista un comprobante. Pádame mi factura, por favor. Sí. Para que no sea solo de cuates, ¿no? Mi acta de nacimiento que comprueba que yo nací, etcétera. Yo creo que también por eso falsificar documentos es tan terrible, ¿no? Pero bueno. Por algo. Pero bueno, esa es Pero una digo, todo pasa por cosa algo. extraña. Y el efecto mariposa, una invitación a hacernos responsables de nuestros actos y también a darnos cuenta de que lo que hacemos puede afectar a los demás, pero también lo que hacen los demás puede afectarnos. Tal vez en un sentido de buen mensaje nos invite a ayudar al que lo necesita, a aceptar que hay cosas que no podemos cambiar, pero como diría esa oración, pero también hay cosas que sí podemos cambiar. Yo creo que es muy muy positivo para el ser humano detenerse en esos temas en ocasiones. ¿Tú, Raúl? A divagar, ¿no? Como conclusión, Ajá. los dos efectos mandelosos y ¿qué? Sí, Mariposa. ¿Crees por mariposa. repetir la pregunta? Sí, está haciendo tiempo el güey. A ver, niño, de tu exposición, a ver, te voy a preguntar. ¡De mi exposición! ¡Ok! ¿De qué hablamos? De mi exposición, que lo que dije yo. Lo que dije yo, ¿no? Sí, claro, porque lo dije yo. No, bueno, del efecto Mandela sí, yo también, después de leer tantos ejemplos, también como que te hace preguntarte a ti mismo si tus recuerdos son reales, ¿no? Por ejemplo, yo tengo muchos recuerdos de la infancia que luego comparto incluso con mis padres en la cena, por ejemplo, y me dicen, no, es que eso no fue así, güey. Es pendejo. Pero estabas muy niño, a lo mejor ni te acuerdas, pero tú dices, no mames, o sea, yo lo tengo aquí en la cabeza, güey. Estabas en el internado, hijo. No, O sea, no estabas aquí. O sea, al final yo creo que sí es una reflexión de a ti mismo, a tus mismos recuerdos y preguntarte a ti mismo, ¿no? Si sí pasó así y qué tal si sí y qué tal si no. Entonces, bueno, eso de efecto la verdad es que es muy interesante, no solo con los efectos que ya todos conocemos, sino con la vida propia, ¿no? Es interesante preguntarte a ti mismo. Invito a nuestros 30 suscriptores a que se pregunten sobre sus recuerdos. Y se abre la encuesta. ¿Las cosas pasan por algo o no? Y coméntenlo. Todo va- Ahí en la obviamente caja pasa de por algo, comentarios, pero tienen que ir háganos más ahí allá, un ejemplo chingada. de lo que haya pasado en su vida. Y del efecto del maricosa. Del de la- invernadero. Del invernadero. Del No efecto usen el maricosa. No contaminen, chavos. Que, güey, puede ser, güey. O sea, yo estoy usando aerosol, a lo mejor Parte del efecto es mariposa. parte del efecto, güey. Yo ya no Tú uso rompiste radio. la capa de ozono, culero. Tal vez, ¿no? Tal vez... Si Le me hubiera- faltaba el Tal vez último. si no me hubiera echado mi último desodorante, el último Axe, todavía tuviéramos capa de ozono. Maldito. Oh, es tu culpa. Entonces, eso... Yo, sí. yo, no me brinques, carnal. Ay, ya, pues es que ya se Es que acabó. las cosas se dicen por algo. Es que me interrumpió por algo tenía que pasar. Por algo te tenía que... No, como lo he repetido en las dos conclusiones, semiconclusiones que dimos, creo que estos temas son muy interesantes y como decían en nuestra leyenda de los primeros episodios, o sea, que se tome como divertimento
y vea si realmente pasan por algo las cosas o no. Y también cualquier tema que les cause curiosidad, investiguen, tampoco se queden con lo que dicen. Hay miles de videos de YouTube que hay unos que desde Es que lo vi en Facebook, no abrí la liga, pero decía, Pero ahí decía, y he escuchado eso y no. No, sí, de veras que sí pasó. Entonces investiguen un poco también, o sea, hay tantos videos, hay algunos que dices, bueno, ese tal vez le puedo creer un poquito más porque tiene estos datos que son más interesantes o creíbles. Y hay otros que de plano dices, ¿este video que lo hizo un niño de 10 años o qué le pasa? Niño, por favor, dile a tus papás que te pongan atención. Vete a jugar Minecraft. Y porque yo, por ejemplo, cuando platiqué con mi familia que íbamos a hablar del efecto Mandela, me sorprendió que mi hija de 10 años sabía del tema. Y dije, sí, ¿por qué pasa esto? Y, Ay, güey. Entonces, también chequen mucho que cualquier cosa que investiguenlo bien, ¿no? YouTube no es una fuente 100% confiable de información, o sea, el internet también es una gama tan amplia que tienes que tú aprender a filtrar qué cosas sí son buenas y qué cosas son reales y qué cosas no. Y hasta cierto punto decir, como que esto... Y ya revisa que ve tu hija, güey. ¿No? Sí, ya le quité el celular. No vas a saber más que yo. ¿Qué te pasa? Nadie me humilla en mi propio auto. Te dio clases, tu hija. Sí, me dijo, ¿qué quieres saber, papá? Es que lo vi en inglés, pero no sé si me vayas a entender. Leí un artículo en inglés. Ya, sí, me impresionó mucho que ella sí supiera todo el tema. Yo también ya lo había leído. Pero ella le dije, esto, sí, y este caso. Ay, güey. No, güey, ay, puto. Perro. Lo que causa ver Dross, güey. Eso pasó por algo. Seguramente. Para que te preparara para el Por programa. YouTube. Por YouTube. ¿Ya? ¿Conclusión? Ya, pues es lo mismo que dijo mi compañero. Eso. ¿Y para qué lo digo si no me va a creer Raúl? Si no me va a creer Raúl, mejor que lo diga el doc. La conclusión de todo esto es que todo pasa por ahí. Tiene libre. Ahí lo tienen. Suscríbanse. Toda esta hora se resume en todo pasa por Tienen ahí. libre albedrío, pueden decidir, todo tiene consecuencias, no la caguen y... Vénganse afuera. Y, Si se suscriben va a pasar por algo. Y reciclen el agua y también. denle like. Y ya, Reciclaje, chavos. Bye. Hagan deporte, no fumen. Coman frutas y verduras. Trufas, coman trufas y rufles. Y rufles. Coman truflas y rufles. Trufas y verduras. Ya. A ver, ya. Bueno, no. Todavía falta la rola, no se vayan, chavo. ¿Sigue grabando? Sí. En mis manos. Como el de los Tigres del Norte. Está en mis manos. Me enamorado. No pongas mi casa, güey. Está bien pinche puerca, güey. No es un estudio, es mi casa. Está bien pinche puerca. Bye. No, güey.